Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Entonces, en esta semana vamos a continuar con nuestro quinto encuentro. Seguimos siempre en la segunda unidad titulada Principios de la Investigación. El día de hoy vamos a ver los aspectos de forma que debe tener una investigación, el proceso único de análisis, la coherencia metodológica que debe de haber en la misma y la parte cuantitativa y cualitativa al momento de recoger y procesar toda esa información que nosotros debemos o que nosotros hemos ido a recopilar al territorio. Nuestro objetivo es de que ustedes interpreten los principios fundamentales para una buena comprensión del proceso de la investigación. Entonces, bien, veamos algunos aspectos de forma. Recuerden que los aspectos de forma van dirigidos a esa parte interna o la parte de la presentación que debe de llevar el trabajo de ustedes. Y esto ya lo habíamos visto y en un primer momento habíamos dicho que el trabajo de ustedes, su trabajo ya en Word, debe tener un interlineado de 1.5. Sabemos que debemos de tener un título, ¿verdad? El título de nuestra investigación. Además de eso, los márgenes superior derecho e inferior 2.5 centímetros, el izquierdo 4 centímetros, el encabezado 2.3 centímetros y el pie de página 2.1 centímetros. Debemos de tener una contraportada. Esto va en la página de separación. Recuerden también que tenemos los anexos y estos van en letra tamaño 16. Importante, el texto va en fuente Times New Roman tamaño 12, el texto. Recuerden, importante, las citas textuales de más de 40 palabras, 9 o 10. Había hablado de la normativa APA que vamos a trabajar con la séptima edición, que yo en su momento se la voy a estar facilitando, ¿verdad? La extensión del proyecto 40 páginas, extensión del documento 100 páginas, ¿verdad? Entonces ahí es importante, pues como les decía, a veces no es importante la extensión, sino lo importante es la calidad que hay en ese proyecto de investigación. Más que la extensión, de preocuparnos de la cantidad de páginas, lo importante es preocuparnos de qué tan relevante es lo que nosotros estamos presentando. Entonces todo esto tiene que ver con aspectos de forma y otros aspectos que yo se los voy a ir facilitando en su momento, ¿verdad? En su momento o en el momento que nosotros vamos desarrollando cada uno de los contenidos. Otros aspectos que deben estar contenidos de forma general en la tesis, en la investigación, son ampliación de los límites del conocimiento científico en una área científica del saber, es lo que ya habíamos hablado. En el caso de ustedes, muchachos, ustedes van a trabajar o están trabajando en qué, en un tema que se relaciona a la carrera que ustedes están estudiando, ¿verdad? Y esa fue la orientación que se dio desde un inicio. Claro, esto ustedes lo tienen que sustentar con la parte científica, ¿verdad? Demostración de conocimientos básicos sobre el tema de investigación. Se supone que ustedes ya lo hicieron, porque ustedes ya tienen un tema seleccionado y tienen un tema delimitado. Ya redactaron objetivos, que solamente está de revisarlos y darle los últimos retoques para que ustedes ya puedan seguir el proceso que viene a continuación. Evaluación crítica sobre la bibliografía e investigaciones precedentes. Entonces recuerden que habíamos visto en la clase anterior todo lo relacionado a la literatura. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la relación o la revisión de la literatura? Entonces ahora que vamos a hacer o que debemos de tener presente nosotros, que vamos a evaluar de forma crítica esa bibliografía. Si realmente esa bibliografía que yo indagué es la que me le va a dar salida a qué, al tema que yo me estoy planteando, a los objetivos que yo me estoy planteando, al problema que yo me he planteado, ¿ya? Si esa evaluación bibliográfica realmente es factible o no es factible. Si hay otras investigaciones relacionadas a mi tema, obviamente tengo que valorarlas también, si realmente me van a servir o no me van a servir.
Si voy a necesitar retomar de ellas, excelente. Si no, pues de igual manera no hay ningún problema. Manejo adecuado de las técnicas de investigación o la introducción de nuevas técnicas y procedimientos. Entonces eso ya lo habíamos visto y en este tema y en este contenido lo vamos a volver a retomar. Recuerden que son las técnicas o instrumentos que nosotros vamos a utilizar para recopilar qué cosa, para recopilar la información que nosotros necesitamos saber para darle qué, para darle validez al tema que yo estoy investigando, ¿verdad? Entonces para eso me van a servir estas nuevas técnicas o las técnicas que ya están, que ya las hemos abordado, pero que más adelante de igual manera las vamos a retomar. Demostración de la adquisición de criterios novedosos suficientemente argumentados. Eso dependerá del trabajo que ustedes están realizando. Ustedes son los que van a demostrar esos criterios novedosos. ¿Qué es lo novedoso en lo que ustedes están trabajando? ¿Qué es lo novedoso? ¿Cuáles son esos hallazgos novedosos que ustedes encontraron en su investigación? Durante el proceso de investigación, ¿cuáles son esos criterios novedosos? Tienen que ser suficientemente argumentados. ¿Y qué es argumentar? Ya habíamos visto lo que es argumentar. Argumentar es dar respuesta a qué, a un planteamiento. Si yo digo es blanco, yo tengo que decir por qué es blanco. Tengo que dar todos los argumentos del por qué es blanco. Eso es argumentar. Entonces, dentro del proceso de análisis y síntesis de la investigación, recuerden que lo vimos en el tercer encuentro, lo retomamos en el cuarto encuentro, que es definir la población, causas que se van a estudiar, lo que hay y que excluir y fijar los límites. Ya habíamos dicho que la población es X. De esa población X yo voy a seleccionar qué cosa, una muestra. Si mi población es de 100 habitantes, entonces de esos 100 habitantes yo voy a tomar una muestra. Esa muestra va a equivaler a 20. Esa muestra es con la que yo voy a trabajar. Esa muestra es la que yo le voy a aplicar esas técnicas o instrumentos para la recolección de la información que yo necesito, ¿ya? A esa muestra. Entonces, a eso se refiere con definir la población. Ok. Identificar el marco muestral, lista de los elementos de la población a tomar la muestra. Entonces ya eso lo expliqué anteriormente. Una vez que nosotros tenemos nuestra población, vemos si esta población realmente es la que yo necesito, si esta población es la que realmente me va a brindar la información que yo necesito. Dentro de esa muestra tienen que ir todos mis protagonistas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando el tema del embarazo en adolescente, ¿quiénes van a ser mis protagonistas? Además de la adolescente embarazada, voy a necesitar una muestra de padres de familia. Voy a necesitar que me dé información, ahora que ya están activados la comisaría de la mujer. Voy a necesitar que allí alguien, trabajadora social, psicólogo, que están dentro de esta área de la comisaría de la mujer, me brinden información para sustentar qué cosa, mi tema de investigación. Luego me voy al Ministerio de la Familia. Al Ministerio de la Familia también voy a buscar a esos protagonistas que me puedan brindar información, que me puedan brindar también datos estadísticos, ¿verdad? Datos estadísticos donde yo pueda luego contrarrestar lo que yo indagué y lo que el ministerio me dio o me antecedió en cuanto a la parte estadística de quiénes en relación al tema que yo estoy trabajando, que en este caso pues yo estoy poniendo de ejemplo el embarazo en la adolescente, el embarazo en adolescente. Elección del procedimiento para tomar el muestreo. Aquí se refiere cómo voy a realizar yo el muestreo. Si voy a si voy a trabajar con grupos focales, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Qué procedimientos voy a tomar? Voy a hacer una entrevista, voy a hacer un grupo focal entrevistándolos de manera individual. Voy grabando la información que ellos me están dando, ¿verdad? Conforme ellos van participando, yo voy grabando y así voy yo preguntando.
Si estoy aplicando una encuesta, ¿cuándo la voy a realizar esta encuesta? ¿Dónde la voy a realizar esta encuesta? ¿A qué hora la voy a realizar esta encuesta, esta entrevista? ¿Ya? A eso se refiere con esta parte de identificar. Perdón, esta parte de elección del procedimiento para tomar el muestreo. Porque recuerden que el muestreo es ir a aplicar el instrumento. ¿Ah? Que mis protagonistas me den esa información. Determinar el tamaño del muestreo, ya lo dijimos. Si mi población es de 100, entonces yo voy a tomar una muestra de 20. ¿Por qué? Porque si yo tomo el 100% de mi población, mi trabajo va a ser más extenso. Y aquí entra en juego el factor tiempo. Entonces es un arma de doble filo. Entonces por eso es que hablamos también de muestreo, porque es con un muestreo que resulta o que me da un mejor resultado la investigación. Seleccionar, elegir los elementos por estudiar, es lo que ya les estaba explicando. Una vez que ya nosotros identificamos, ya tenemos nuestros instrumentos, pues vamos a ver quiénes son nuestros protagonistas. Y a estos protagonistas yo ya se los mencioné con el ejemplo que yo estoy poniendo. Entonces, algo muy importante que de igual manera ya lo hemos venido viendo, lo vimos desde el segundo encuentro, que es una fase del proceso de investigación cuantitativa, que también aquí se relaciona con la parte cualitativa. Y ya sabemos que lo primero era la selección y definición del tema. ¿Se acuerdan? Entonces yo en este caso, el embarazo en adolescentes, la selección y definición de mi tema, el embarazo en adolescentes en edades comprendidas de 12 a 14 años durante el primer año de 2020 en el municipio de Managua. Ahí yo tengo espacio y tiempo. Acuérdense que hablábamos de un espacio y un tiempo que debe de reunir, ¿qué cosa? Mi tema delimitado. ¿Lo recuerdan? Esos ejemplos se los copié en la pizarra y espero que ustedes los hayan copiado en su cuaderno para que de igual manera lo vayan a revisar y de igual manera vayan a hacer las correcciones en lo que ustedes ya me entregaron a mí, que era el primer sistemático. Planteamiento del problema. Entonces, ¿por qué? ¿Qué problemática presenta este tema que yo voy a investigar? Entonces yo me puedo proponer un problema. Acuérdense que el problema se propone en forma de pregunta. ¿Por qué se dan tanto embarazo en adolescentes? Ese es mi problema, ese es el problema que yo me estoy planteando ahorita. Porque recuerden que luego ese problema yo lo tengo que sustentar, ¿verdad? Lo tengo que sustentar, tengo que plantear por qué se dan tantos embarazos en adolescentes. Que de igual manera les puse un ejemplo y les expliqué brevemente cómo se hace ese planteamiento del problema. Ya habíamos hablado de la revisión de la literatura. En la diapositiva anterior también había hecho énfasis en la revisión de la literatura. Revisar la literatura es ir a indagar, a leer toda la información posible que yo pueda encontrar de qué, del tema que yo estoy investigando. Entonces, mi tema es el embarazo en adolescentes. Yo primero tengo que ir a indagar qué encuentro acerca de embarazo, de forma general, para saber qué es un embarazo, riesgo, causa y todo lo que tiene que ver con embarazo. Luego me voy a indagar qué embarazo en adolescentes. Igual, lo mismo voy a hacer, causa, consecuencia. Luego voy a ir a investigar esas edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, ¿verdad? De igual manera sus riesgos, sus pros, sus contras que hay en el embarazo en adolescentes comprendida entre estas edades. Esa es revisión de literatura. Y acuérdense que voy guardando toda esa bibliografía, porque al final me va a servir para mi referencia bibliográfica. Habíamos hablado del alcance del estudio. El alcance del estudio es decir o preguntarnos qué validez tiene el trabajo que yo estoy haciendo, ¿verdad? ¿A qué nivel voy a llegar con esta investigación que estoy haciendo? ¿Es realmente factible? ¿Es realmente relevante lo que yo estoy investigando? ¿Voy a lograr mis objetivos
que me he propuesto. A eso se refiere con el alcance del estudio que yo estoy realizando. ¿Realmente los instrumentos que estoy aplicando me le van a dar salida o me le están dando salida a mis objetivos? Porque recuerden que mis instrumentos o los instrumentos que yo voy a aplicar tienen que darle salida ¿a qué? A mi objetivo general y a mi objetivo específico. En base a ello yo voy a trabajar esa investigación. Cuando hablamos del diseño de la investigación, ahí tiene que ver desde el tema seleccionado hasta mis conclusiones, llegando a mis sugerencias, concluyendo con qué, con mi anexo. Obviamente, durante ese diseño de la investigación va todo mi diseño metodológico, toda la parte de mi protocolo, que todo eso, vuelvo y les repito, en su momento lo vamos a ir viendo detenidamente. Y de igual manera, pues yo les voy a ir presentando, les voy a remitir sus correos, a sus correos esa información, ¿verdad? Ahora que ya tenemos también habilitada, ahora que ya todos están en la plataforma virtual, pues de igual manera ahí les puedo colgar el ejemplo para que ustedes vean, ¿verdad? Y se den una idea de cómo van a ir trabajando. Ya habíamos hablado de la definición y la selección de la muestra. ¿Quiénes van a ser mi protagonista? ¿Cuántos van a ser mi protagonista? ¿Cuál va a ser mi población? De esa población yo voy a obtener ¿qué? Voy a obtener mi muestra. Recolección de datos, de igual manera ya habíamos hablado, ¿verdad? La recolección de datos no es más que procesar la información que mis protagonistas me dieron a través de ¿qué? A través de los instrumentos que yo apliqué. Entonces voy a procesar cada una de las preguntas que yo hice, ¿verdad? Esas preguntas las voy a procesar y voy a sacar mis datos estadísticos. Ahí mismo ya voy haciendo el análisis de todos esos datos. Ya recogí la información. Entonces ahora los proceso. Proceso toda esa información. De 20 protagonistas, 10 respondieron que el embarazo en adolescente se da por descuido de los padres de familia. El 5 de 20 protagonistas responde que el embarazo en adolescente se da por falta de información. ¿De quién? De la adolescente y de los adolescentes. Por esa falta de información. Entonces eso es hacer el análisis de qué? De mi información o de mis datos. Luego voy a reportar qué cosa, esos resultados. Lo que dije anteriormente los voy a escribir y voy a realizar mis gráficas, ya sea en forma de pastel o en forma de barra. ¿Ya? Eso según el análisis que yo hice en mis datos. Y cada una de esas gráficas yo le tengo que dar lectura, ¿verdad? Esas gráficas tienen que hablar por sí solas. Claro, en su momento, cuando nos corresponda ya ver detenidamente cada uno de estos ítems, pues ya ustedes van a estar más al tanto, van a tener un mayor conocimiento, para que ahorita pues no se me pongan, no se me desesperen no se me desesperen y empiecen a bloquearse, ¿verdad? Ahorita solamente esto es una parte introductoria. Ya después vamos a ir viendo uno a uno, más explicativo, con más ejemplos. Y como les dije, pues yo les voy a estar facilitando esa información. Ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes me la hacen llegar. Ya sea vía WhatsApp, ya sea por la plataforma a través de la mensajería privada o por correo. Ya ustedes deciden cómo me hacen llegar sus inquietudes, sus preguntas, porque eso es lo importante, no quedarse con las dudas. Ya habíamos hablado también de las técnicas de investigación y habíamos hablado de los dos tipos de investigación, la cuantitativa y la cualitativa. En la cuantitativa puedo hacer uso de las encuestas, las entrevistas, la sociometría, la sociometría. En lo cualitativa, la observación, de igual manera puedo aplicar entrevistas. Puedo aplicar entrevistas grupales, que habíamos dicho, los conocemos también como grupos focales o métodos biográficos. Perfectamente. Esas son algunas de las técnicas que yo puedo aplicar al momento de ir a recopilar mi información. Información que va a sustentar qué cosa, mi tema de investigación o todo mi proceso de investigación. Esas son algunas de las técnicas.
Algo muy importante en cuanto al proceso de análisis de los datos. Entonces ya saben que la recogida de los datos, ¿qué cosa es? Ya lo habíamos dicho. Ir a aplicar qué cosa. Cada una de mis técnicas que yo seleccione. Es ir a aplicar mi entrevista, es ir a aplicar mi cuestionario, es ir a hacer mi grupo focal. ¿Ya? Es ir a recoger esos datos, es ir a aplicar esa información. Obviamente tiene que haber una disposición de esos datos. Luego esos datos yo los voy a reducir. Luego voy a hacer una extracción, verificación y tengo que concluir cada uno de esos análisis que yo he realizado, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con el proceso de análisis de los datos. Primeramente es ir a recoger toda esa información, luego analizar toda esa información. Una vez que yo ya analicé toda esa información, entonces la voy a procesar. ¿Qué es procesar? Es ir dándole que esos datos vayan hablando por sí solos, y esos datos luego yo los voy a graficar. Esas gráficas, vuelvo y les repito, también tienen que hablar por sí solas, ¿verdad? Que el lector no tenga duda de esa información que ahí está. En opinión de autores como Rojas Soriano y Rodríguez Peñuelo, se refieren a las técnicas e instrumentos como el volumen y el tipo de información, como estas deben de estar plenamente justificados por objetivos e hipótesis de la investigación. Entonces ya habíamos dicho de que para yo poder elaborar un instrumento de investigación me tengo que basar en qué, en los objetivos que yo me he planteado. En relación a esos objetivos yo voy a hacer preguntas que me le van a dar salida a qué, a esos objetivos. ¿Por qué se da el embarazo en adolescente? ¿Cuáles son las causas del embarazo en adolescente? Pueden ser algunas de mis preguntas que pueden estar en mi instrumento. Importante, Rodrigo Peñuelas nos dice que son recursos o procedimientos de lo que se vale ¿quién? El investigador, en este caso ustedes, para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. O sea, ¿qué me va a permitir a mí aplicar un instrumento? Acercarme a esos hechos. ¿Ya? Cuadernos de notas, diarios de campo, cámara fotográfica, mapa, grabadora, filmadora, software de apoyo, son algunos de los instrumentos que me van a servir a mí para qué, para ir a aplicar mis instrumentos o mis técnicas. En las investigaciones mixtas, las más utilizadas son la observación simple o no participante, la observación participante. La observación me va a servir para qué, para observar datos, fenómenos o hechos. La observación participante, el investigador como parte activa del grupo, ya sea grupal o individual. Él es el que me va a dar, es a él a quien yo voy a estar, o a ellos a quienes yo voy a estar observando. Solamente observando, pero obviamente yo anticipadamente ya tengo que tener un instrumento para realizar esa observación. La observación simple o no participante no hace parte del grupo. Así es sencillo. Entonces, en cuanto a la entrevista, ya sabemos que es una interrelación humana. Ustedes y los protagonistas. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la entrevista semiestructurada, estructurada o dirigida? Entonces habíamos dicho que las semiestructuradas son con preguntas o asuntos como guía. En las estructurales o dirigidas no existe suficiente material de información sobre ciertos aspectos que interesa investigar. Entonces, en este caso, lo correcto es semiestructurar la entrevista. Cuando hablamos de la encuesta lo que busca es sistematizar ¿qué cosa? La información que yo necesito saber. Habíamos hablado y les puse de ejemplo preguntas abiertas y preguntas cerradas. En las preguntas abiertas, categorías fijas de respuesta. En las preguntas cerradas no delimitan alternativas de respuesta. ¿Ya? Y habíamos visto varios ejemplos.
Entonces hay que ir a revisar esos cuadernos para poder empoderarnos más de esta información que yo ahorita les estoy facilitando nuevamente. Cuando hablamos de coherencia metodológica, es una condición básica cuando se diseñan y ejecutan las investigaciones, ¿verdad? Ya en su momento ustedes ya van viendo cuál es esa coherencia metodológica, ¿verdad? Y esa coherencia metodológica ahorita la llevamos hasta dónde, hasta la hipótesis, porque ya vimos cómo vamos a realizar, cómo vamos a seleccionar el tema general, cómo vamos a delimitar ese tema general, cómo me voy a proponer yo esos objetivos, cómo voy a redactar esos objetivos. Luego vimos el problema, cómo me planteo el problema, cómo identifico el problema. Luego pasamos a la parte de la hipótesis, que es hasta donde estamos y hasta donde concluyó nuestro primer sistemático. Que recuerden que varios de los grupos no me entregaron esa información, y esa información hasta se la posteé en la plataforma y les dije me la pueden enviar vía correo, por los grupos de WhatsApp con quienes estoy en WhatsApp. También les hice llegar esa información y muchas no me entregaron esa parte que correspondía a su sistemático. Así que quienes no lo han hecho, pues todavía tienen oportunidad de hacerlo. Me lo remiten por la vía que ustedes estimen conveniente. Volviendo a la coherencia metodológica, condición para tener validez científica, ¿verdad? De esa coherencia metodológica me va a llevar a mí a tener una validez científica. ¿Y cómo? ¿A través de qué? De mi marco teórico, referencial y conceptual. ¿Aplicando qué cosa? Mi normativa APA. Acuérdense que venimos hablando de la normativa APA desde el primer día de clase. Eso me le va a dar a mí una validez científica, ¿verdad? Porque también me tengo que apoyar en la parte científica. Uno de los criterios básicos para la evaluación de la calidad de las investigaciones tiene que ver con la coherencia metodológica. Muy importante la espina metodológica, que no consiste más en la coherencia lineal y la coherencia integral. La coherencia lineal va desde la justificación hasta las recomendaciones. Mi coherencia integral se centra en mi objetivo general y mis conclusiones, no obviando mis objetivos específicos, mis resultados y discusiones. La coherencia lineal desde la justificación hasta la recomendación es más amplio, mientras que mi parte integral está más centralizada en mis resultados. Entonces, muchachos, por el momento esa ha sido la clase del día de hoy. Vuelvo y les repito, si tienen alguna duda, lo primero que tienen que hacer es leer detenidamente la presentación, cada una de las diapositivas que les he facilitado. Tomen nota de lo más relevante en su cuaderno. Vayan a revisar las anotaciones que tienen en su cuaderno. Recuerden que en el aula virtual están todas las presentaciones de las clases que hemos tenido. Yo les he ido facilitando ejemplos en su momento. El que tomó nota, excelente. Y el que no, pues póngase en contacto con su compañero o compañera para que por la vía de WhatsApp, mensajería, le faciliten esos ejemplos, porque esto es muy importante, porque ya luego vamos a entrar nosotros ya al proceso de la parte del marco teórico. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la parte del marco teórico? Entonces ya regresando, después de Semana Santa, ya entraríamos a ese proceso. Recuerden también que para esta semana, ¿verdad?, teníamos nuestro segundo sistemático, pero en vista de que muchas de ustedes han tenido problemas con el aula virtual, muchas no están familiarizadas con el aula virtual, entonces pues vamos a hablar con las autoridades de la facultad para que podamos hacer el segundo sistemático una vez que ustedes regresen de Semana Santa. Obviamente yo les voy a estar facilitando los contenidos que vamos a evaluar, pues para que no se me desesperen y no se me bloqueen. Vuelvo y les repito, por favor, cualquier duda, háganmela llegar. Recuerden que es de sabio preguntar. Éxitos, muchachos. La única tarea que les quedaría para
para esta semana es de que se apropien de toda la información. Apropiense de toda esa información. Revisen esos temas de investigación que ustedes me propusieron. Revisen esos temas delimitados. Revisen esos objetivos. Para quienes ya me enviaron, pues yo les voy a estar retroalimentando. Para quienes no me han enviado, pónganse al día con esa información. De igual manera, estoy anuente a cualquier duda que ustedes tengan. Cualquier pregunta que ustedes tengan, no duden en hacerlo. Entonces quedo a la adición. Éxito y seguimos adelante. Gracias.